Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional, Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con un joven invitado. Me refiero a Cristian Alejandro Ruiz Bahamonde. Él es ancuditano, ex estudiante del Liceo Domingo Espinosa Riesco. Actualmente él realiza un diplomado en gestión rural en la Escuela Superior Campesina de Curacao de Vélez. Es panelista en el espacio de formación política territorial, que el CUN Constituyente, y es vocero de ANCUD Constituyente también, que es otro colectivo, además de la red de organizaciones sociales, asambleas y cabildos de Chiloé. Bueno, como es costumbre en nuestro programa, mi querido amigo Jorge Carrasco inicia el diálogo con nuestro invitado. Estimado y querido amigo Jorge, iniciemos. Muchas gracias por darme la palabra, querido amigo Boris Barra, Carlitos Cabello, y una muy buena bienvenida, muy afectuosa además, a nuestro programa Cristian de Mediodía a Medianoche. Yo me decía, ¿será o no será Cristian Ruiz el que jugaba básquetbol? Y efectivamente, para que nuestra comunidad sepa, un gran basquetbolista ancuditano de buen nivel. Y me alegra mucho que estés en estas actividades, Cristian, que tienen que ver con el bien social. ¿Cómo te sientes hoy en estos tiempos de pandemia, Cristian? Hola, bueno, primero saludarles a los tres, agradecer también al Canal del Sur por la oportunidad, a Boris, a Carlos, a ti Jorge. El profe Jorge fue un profe desde muy pequeño en el básquet, desde los comienzos de Comunal Ancud, categoría mini infantil, recorrimos harto el sur de Chile jugando, pasando rabia y alegría juntos, así que es bueno encontrarnos, ¿cierto?, la vida en otra instancia. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos, y bueno, en esta otra instancia dentro del trabajo social y político, la verdad es que hemos podido avanzar en varias discusiones, en varias propuestas desde el archipiélago de Chiloé y en particular de Ancud, así que muy abierto también a todas las consultas, preguntas, dudas que hayan sobre el proceso y a la información también que es nuestro objetivo de difundir a través de nuestros vecinos y nuestras vecinas de la comuna. Perfecto, Cristian. Cristian, tú perteneces ahora como a distintas agrupaciones civiles, entonces sería bueno que te refieras a ellas porque eres vocero de alguna. Por ejemplo, ¿qué es y cuál es el propósito de ANCUD Constituyente? Perfecto. Bueno, ANCUD Constituyente hoy en día es una colectividad que nace como consecuencia de otro proceso previo en torno a la campaña de el apruebo, el cambio de una nueva constitución para Chile. Creo que está marcado por dos tiempos. El primer tiempo sería el tiempo de octubre, del 18 y 19 de octubre, que comienza con el estallido social y esta rebelión social popular que se empieza a cuajar, ¿cierto? Y que luego queda marcado por el tiempo que se marca en noviembre con el acuerdo de paz y que comienza el proceso de cambio, de una u otra manera, de constitución para Chile. En ese proceso, avanzado, digamos, el tiempo y con todas las condiciones pandémicas que comenzamos a vivir en 2020, vimos que la comuna, me refiero de diversas personas, vecinos y vecinas de la comuna, algunas agrupaciones que están siempre más atentas y presentes en estos temas, la necesidad de comenzar una campaña. Y esa campaña la comenzamos a través de la ANCUD Constituyente, que pretendía desmarcarse de las miradas partidistas, pero no políticas, no por eso política, y comenzamos con esta campaña que terminó el día que el apruebo gana con amplia mayoría, como todos ya conocemos. Y eso abre, digamos, otra coyuntura distinta a la que estaba marcada hasta ese momento, y decidimos seguir en el proceso, la mayoría de las personas que estaban en ese espacio, pensando en las posibles alternativas que pudiéramos tener en este proceso constituyente desde la lejanía de los territorios como Chiloé y dentro de eso particularmente desde Ancud. Y a la par se venía cuajando bajo la misma idea una cierta red de organizaciones, de asamblea y colectivos, cabildos, etcétera, del archipiélago y de los archipiélagos de Chiloé,
buscando cierto fórmula, alternativa y posibles trabajos futuros para ser partícipes de este proceso tan importante y tan histórico para el país que estamos viviendo ahora. Entonces, desde ese punto hasta ahora hemos podido generar alguna instancia de discusión, de debate, de difusión. Hemos trazado algunas líneas también en torno a la formación, ¿cierto?, constituyente, y cómo el proceso constituyente es más amplio que el puro cambio de constitución, sino que se empiezan a cuestionar ciertos paradigmas que tenemos como sociedad, y los empezamos a replantear desde distintas áreas. Creo que desde nuestra condición insular, creo que es súper necesario que también nos demos y nos caractericemos, ¿cierto?, de algunos conceptos y de algunas luchas para las cuales tengamos o no tengamos una representación directa en el cambio constitucional, son necesarias de que estén presentes en este debate y en esta construcción de nueva constitución. Ok. Cristian, entrando al área chica, ¿quiénes pueden participar en ANCUD Constituyente? ¿Cuál es la forma de llegar a ANCUD Constituyente? Bueno, el espacio es un espacio abierto para la comunidad en general. Pocos criterios también para los cuales ser parte del espacio hay. En realidad comenzamos, ¿cierto?, desde la no política partidista tradicional e institucional, entendiéndolo como todo aquello que está hoy en día cuestionado y criticado desde la sociedad civil. Y en ese sentido, la mayoría, por no decir el completo de su porcentaje de personas que la integran, no militan directamente en un partido político. Ahora, no sé si eso es un candado, un cierre a la participación de personas militantes, sino más bien son las formas en las cuales las dinámicas políticas las vamos generando. Es decir, no nos hemos puesto debajo del alero de ningún partido o coalición política, con todos los desafíos que se implican a la hora de una disputa electoral o futura institucional, pero viendo también la posibilidad, ¿cierto?, de poder representar de mejor manera, al menos en esta pasada, en este periodo particular histórico, y particularmente en el proceso constituyente, porque no olvidemos que estas elecciones van a ser a la par con las elecciones de gobernador regional y de alcaldía y concejalía, pero no tiene la misma caracterización electoral o de tradición política que una campaña a una concejalía o a una gobernación. En ese caso, creemos que la participación de las personas independientes, digamos independientes de los partidos, es necesaria por lo menos en el proceso constituyente para que la mayoría de las voces estén representadas, a sabiendas que las posiciones políticas tradicionales de una u otra manera van a estar sí o sí presentes en eso. Entonces creemos que desde ahí hemos podido generar un polo de discusiones, debate, y bueno, y todo esto supeditado también al trabajo de un programa político, tanto de demanda como de lucha futura, que nace de esta red territorial y que estamos a la espera de la construcción de esa. Por ende, el llamado siempre es a la participación. Intentamos hacer la mayor cantidad de las actividades, por no decir todas, de manera abierta, pero lamentablemente con las condiciones de pandemia que hoy en día vivimos es muy difícil y la mayoría de las veces nos estamos encontrando virtualmente. Hemos intentado sacarle el provecho, ¿cierto?, el jugo a las herramientas virtuales, pero de repente para quienes nos hemos construido y deconstruido a la vez en el movimiento social y político en la calle, organizándonos colectivamente, coordinadamente y comunitariamente, se nos es difícil no poder tener esas relaciones más fraternas, darnos la mano, un abrazo, encontrarnos conversando, ¿cierto? Pero creo que lo hemos ido subsanando con lo poco que hemos podido tener, pero a la vez con todas las ganas de poder participar de este proceso y no quedarnos al margen. Correcto. Una consulta en relación a lo que estás diciendo, la participación de la juventud en la formación de la nueva Constitución. El 25 de octubre fue realmente un periodo y un momento, un día bastante importante para la democracia del país. Y la votación por el apruebo fue bastante grande y la juventud tuvo un papel importantísimo. Entonces a mí me llama la atención que en la elección de gobernadores del domingo pasado hubo, si no mal no recuerdo, un 3% de participación. Entonces, mi pregunta es ¿por qué o cómo interpretas tú esta ausencia de la juventud en esa votación cuando la elección de gobernadores es como un primer paso para un gobierno descentralizado y regional? Sí, creo que ahí lo podríamos tocar desde varias aristas, pero respondiendo en el corto plazo,
creo que no todas las instancias democráticas institucionales son efectivamente el deber cívico de la población en general. Creo que en el momento previo, la votación en este apruebo o rechazo, ¿cierto?, de una nueva constitución es solo comparable con el sí y el no en torno a la continuación o no de la dictadura de Pinochet. Todas las otras elecciones son una consecuencia, ¿cierto?, del mismo sistema que necesita irse renovando y haciendo más democráticos los espacios. Y creo que eso por un lado. Otro lado era algo que ya comentaba en torno a la delegitimación de los partidos políticos tradicionales, y cómo también, y creo que esto en particular para Chiloé, cómo las dinámicas de recambio político, de recambio generacional son más lentas que en las poli o en las ciudades más grandes, donde existe activos secundarios, secundaria, el mundo universitario que pone dinamismo y discusiones, ¿cierto?, más dinámicas, que aquí de repente eso se ven truncadas por un cierto tiempo, de una década o incluso un poco más. Entonces el recambio político es más lento. Yo creo que si uno piensa, las alternativas que tenía el territorio, por ejemplo, son todas de la política tradicional, y muy poco fuera de ella. Y creo que por ahora, en esta pasada, creo que en lo constituyente va a estar la representación más grande del mundo independiente, mientras que probablemente en las concejalías, alcaldías, gobernaciones a nivel nacional van a seguir un poco los partidos políticos todavía marcando la pauta electoral. Pero creo que esa dinámica va cambiando. Yo creo que la votación del apruebo o rechazo no solo el apruebo una nueva constitución, sino que la elección de la convención constitucional representa, ¿cierto?, un alejamiento de la población en general con los partidos políticos. Aunque las herramientas van a seguir siendo a través de los partidos que están inscritos y a través de las listas, y los pactos y subpactos que van a traer al futuro. De hecho, la mayoría de los partidos políticos está llenando sus cupos a través de personas independientes que no son militantes de sus partidos, pero probablemente el programa que ellos planteen de cambio de constitución les obligue también a tomar ciertas determinaciones que sus territorios o organizaciones intermedias no vayan a tener la discusión. Entonces creo que es más que todo un proceso que se rompe en octubre, que se afianza de alguna manera con el apruebo, porque realmente 80-20 es una diferencia abismal, y creo que esa misma diferencia en torno a una convención mixta que ponía la mitad de la discusión o de la responsabilidad de cambio constitucional a la tradición política, versus esta convención que, entre comillas, deja el 100% de la elección al mundo independiente o una participación más directa, creo que también es bastante decidor. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados, porque en las condiciones pandémicas en las cuales estamos, también hay que decir que el trabajo político del gobierno hoy en día ha sido bastante fuerte en contra de la represión y soslayar un poco las posturas independientes que se encuentran siempre muy por debajo en términos comunicacionales y todo eso, pero creo que hay al menos luces de cambio y esperanza de que, si bien es cierto, los partidos políticos no van a morir, no he visto una democracia al día de hoy que vayan a morir los partidos políticos, al menos va a servir para que haya una renovación en el espectro social y político, y quizás nazca nuevas fuerzas, nuevas caras, y eso va a significar también un nuevo aire, ¿cierto?, a esta democracia que está un poco contaminada, creo, y que hoy en día busca un poco de oxigenación en estos procesos de transformación. Así es. Jorge. Cristian, tú nos decías de que Ancú Constituyente no funciona dentro de una política partidista, digamos, bajo ningún alero de un grupo político. Ahora, todo este proceso que estamos viviendo, Cristian, elecciones, votaciones, camino hacia una nueva constitución, lo que tú mencionas, el mecanismo para la confección de la constitución. Ahora, ustedes como agrupación, se puede decir, ¿todo esto ya ha sido aceptado o tienen algunos reparos que hacer todavía? O sea, hay reparos. Lo que hasta ahora hemos puesto son algunos criterios mínimos. ¿Cuál sería lo básico? A ver. Lo básico es independencia política de los partidos políticos, quienes nos vayan a representar. Ahora, también estamos supeditados a esta cierta red que comentaba al principio, que iba marcando un poco en las preguntas, que es una red que reúne tanto organizaciones sociales, asambleas territoriales que se armaron luego de octubre, o algunas que ya venían, pero que se sumaron a este trabajo, y cabildo y todo lo relacionado al movimiento social que se generó de octubre en adelante. Ahí se está generando o cuajando un programa para el territorio, y ese programa es el que nos va a dar más o menos las líneas a quienes efectivamente o de alguna manera vayan de representar. En el área chica, queremos decir de que vamos a apostar o estamos apostando a levantar una lista de candidatos y candidatas independientes de Chiloé.
Y eso nos diferencia un poco de la mayoría de las alternativas que hasta ahora se han venido elaborando. Sabemos que nosotros pertenecemos al Distrito 26, el Distrito 26 por lo menos incluye a Yanquihue, Chiloé y Palena, pero no estamos pensando en una lista hasta ahora solamente de gente chilota, porque creemos que como territorialmente no tenemos un distrito particular, y de hecho se han presentado algunas mociones para que pueda ser cambiado este redistritaje, lo cual al día de hoy es muy difícil. También creo que una de las condiciones que tenemos que analizar es la convención a cómo está el día de hoy. Y el día de hoy no hay escaños reservados para los pueblos originarios, que era una de las exigencias ciudadanas, populares más grandes, y tampoco han mejorado las condiciones para una lista o un candidato independiente. Entonces nosotros decimos, queremos tener una lista que esté configurada por personas que sean de Chiloé, claramente en paridad de género, porque lo exige la ley, pero a la vez creemos que es necesaria la representación de las mujeres en la política cada vez más fuerte. Pero no nos podemos supeditar tampoco a las condiciones en cuales están ahora. Nosotros creemos que es necesario que estén representados los pueblos originarios, también las condiciones para los independientes, como bien decía, no son las mejores. Hoy en día alrededor de 2.400 firmas hay que tener para una lista independiente, firmada ante notario. Con las condiciones hoy en día de pandemia es casi imposible juntar a 2.000 personas que vayan a firmar a una notaría, de menos en Chiloé, entendiendo que si queremos abarcar los archipiélagos que incluyen el archipiélago de Chiloé, significaría viaje, dinero y un montón de gestiones que habría que hacer. Y si se quisiera solo levantar a un candidato o candidata, se necesitan 640 firmas aprox. Entonces, esas condiciones para nosotros creemos que deberían cambiar, tanto en la presencialidad de la inscripción, probablemente y se ha puesto un proyecto de ley que habla sobre poder firmar para una candidatura independiente a través de algunas herramientas virtuales, y que esta cantidad de firmas que sean necesarias bajen, porque hasta ahora creo que están en un 1,5% del último patrón electoral, que en este caso es del 2017, y se espera que baje por lo menos a la mitad o incluso a un 0,4%, que creo que independiente de cuáles sean al final las condiciones, creo que deberíamos estar también pensando en una masividad superior a esta votación, porque si nos regimos por las votaciones y la historicidad de las votaciones como vienen, necesitaríamos al menos unos 15.000 votos del distrito para siquiera pensarse en disputar una representación, que en este caso para el distrito 26 serían 5. Y también a sabiendas de lo fuerte que son las dos coaliciones más grandes en Chile, que Chile Vamos, la derecha, y la nueva mayoría ex Concertación. Entonces son panoramas difíciles para la independencia, pero partimos nosotros desde la base de que el 18 de octubre y luego el plebiscito del apruebo cambia esas condiciones y nos llama también a dar un paso adelante a quienes nos consideramos del mundo independiente. Correcto. Entonces ahí ustedes estarían bastante cerca del Frente Amplio, que surgió también como un movimiento de la juventud y independiente y con mucha crítica a los partidos políticos. ¿Ustedes más o menos tienen una similitud de propósitos con el Frente Amplio? Quizás si nos miramos la política previo a octubre, creo que probablemente harían mucho más acercamiento y similitudes tanto con el Frente Amplio como con cualquier visión que salga de la política binominal, que venía cambiando en Chile, pero que en realidad los cambios eran muy lentos. El Frente Amplio de una u otra manera aceleró eso, pero luego del 18 de octubre, un movimiento que no tiene un liderazgo, y que eso lo hace bastante particular de nuestra historia, que no tiene ni un partido ni una dirigencia que lo siga, y aparecen estas coaliciones nuevas, que si bien es cierto renuevan la política, tienen contradicciones políticas viejas, queriendo liderar, aparecer en la foto de la Plaza Dignidad, al lado de la gente, y la gente también lo asume a ellos como parte del problema, independiente de que hayan entrado a la cola de las transformaciones institucionales. Creo que el que, no sé, Gabriel Boric haya firmado el acuerdo, sin que su partido lo haya discutido, que luego de eso el Frente Amplio se quebrara y se separara, ¿cierto?, en la política real, en este caso los liberales por un lado, los más socialistas por otro lado, los de centro ahí, limitativos. Creo que, si bien es cierto, uno podría tener mayor sensibilidad con esto que con la tradicionalidad de la política. Creo que ellos están buscando ser más parte de esa tradicionalidad
que es ser parte, digamos, de las organizaciones sociales populares, independientes, que de una u otra manera se vieron reflejados en estos movimientos, porque si uno analiza, ve videos hacia atrás, esta historia chica, las banderas de los partidos políticos no estaban en la calle, no se estaban validando, y las palabras del Frente Amplio, por lo general, cuando las dicen desde la institución, pero no tienen un sustento social. O sea, yo escucho a su dirigente y digo, hablan en representación de quién. Y esa es una de las dinámicas que queremos cambiar en este proceso. Nosotros no estamos poniendo una cara por sobre un programa, al contrario, queremos poner el programa para Chiloé, y luego data un representante. Y si es necesario llevar uno o una representante, bienvenido y bienvenida. Ahora, si decidimos que quizás no tenemos las capacidades, la democracia misma lo va a resolver, pero estamos abiertos a todas las discusiones, pero sí de una u otra manera queremos mantener esa cierta independencia para al menos probar en esta pasada, en esta coyuntura política electoral, si es que eso efectivamente es así. Las elecciones que vendrán en abril nos dirán efectivamente si estamos en lo correcto o errado, pero creo que sí, de una u otra manera, queremos mostrar alguna alternativa con todas las complicidades que tiene la vida pandémica de este 2020. Así es, pues. Cristian, en concreto, la ANCUC Constituyente va a presentar sus propias alternativas de cómo quieren ver Chiloé o cómo quieren ver solamente ANCUC o la provincia de Chiloé. Yo creo que es algo escalable. Primero, queremos que de este proceso sea partícipe la mayor cantidad de vecinos y vecinas a nivel nacional, claramente. Y luego en particular de nuestra realidad insular y ancuditana. Claramente no vamos a poder llevar una discusión constitucional que va a querer o buscar una nueva norma para todo el país, que las particularidades de nuestra comuna o de nuestro archipiélago vayan necesariamente a estar representadas en esa nueva constitución. No podemos generar elefantes imaginarios, pero sí creemos que hay cambios que son necesarios. Por ejemplo, la descentralización del país creo que es clave para el desarrollo de territorios que tienen cierta autonomía cultural o procesos de desarrollo económico alternativo y que hoy en día no se ven beneficiados de la manera que deberían por las formas tributarias, por las formas de centralista que tiene el Estado hasta el día de hoy y que de cierta manera busca descentralizarse, pero aún así las voces que llegan desde los territorios a la política central son mandatadas por partidos políticos que son del centro también. Entonces los comités centrales de los partidos les dicen qué hacer y al final se superpone el programa nacional por sobre las necesidades territoriales locales. Y esa siempre es una contradicción de la política en nuestros territorios. No siempre es así, claramente hay excepciones a la regla, nada es tan totalizante, pero sí creo que vamos a buscar al menos ciertas líneas que son necesarias para nuestro territorio. Ahí ya nombraba una como es la descentralización. Creo que también es súper importante qué va a pasar con los recursos naturales y la extracción de esto, con los procesos de monocultivo que han en verdad cambiado las condiciones materiales reales de nuestro archipiélago. Creo que eso es súper importante de saber, así como también las formas tributarias. Hay mucho paño que cortar en estas discusiones, pero creo que hemos podido detectar de alguna otra manera, y con esto cierro la que tú me preguntas, Boris, a través de algunos ejercicios que ya se han hecho previo en el territorio. Chiloé tiene un pequeño octubre que fue el Mayo Chilote del 2016, fue una expresión territorial de descontento con la institucionalidad completa, y ahí hubieron varias instancias donde se pudieron discutir cuáles son las necesidades del territorio. Antes de eso, y quizás calzado con lo mismo, en realidad contra otros megaproyectos que tenía Chiloé, habían instancias como el Pensar Chiloé, que generó un programa desde las organizaciones autónomas, soberanas del territorio, y ahora último, post-octubre también, hubo un encuentro de las asambleas de todo el archipiélago, donde participaron de las 10 comunas, y se elaboró de alguna otra manera un pequeño programa o una lista de demandas que se pudo sintetizar, y creemos que de esos documentos y de esa experiencia podemos plantearnos de alguna otra manera las discusiones transformándolo al lenguaje constituyente, y eso intentar pelearlo, ¿cierto? Y en realidad más que todo hacerlo calzar también con las otras visiones que hayan a nivel nacional, porque en definitiva, en el mejor de los casos, si desde el mundo independiente en Chile pudiésemos tener un representante o una representante, sería uno, hasta ahora entre 155 personas, que estarían representando a todas las visiones nacionales. Entonces, también es una tarea ver cómo
congeniamos y ponemos puntos importantes para la mayoría de los territorios y que eso se vea beneficiado del nuestro. Correcto. Cristian, tú dices que hay mucho paño que cortar. Y respecto a este concepto de la descentralización, yo quisiera saber si sientes que se podría conformar una nueva alianza de estas agrupaciones que tú integras o movimientos ciudadanos, ¿cierto?, con los municipios y con los gobernadores regionales. Esperemos que sí. Yo creo que hoy en día el desafío tanto generacional o del mismo proceso de transformación nos llama a la participación consciente y constante. Vamos a ver también esas realidades representativas, quiénes las van a tener a futuro. Nosotros esperamos, creo, eso no lo hemos discutido a cabalidad, pero siento que está siempre el termómetro más centrado a lo que nosotros venimos pensando y haciendo, que es candidaturas independientes, que nazcan del movimiento social, que se desliguen un poco de la tradicionalidad política. Sabemos también, yo creo que todo y todo, en la mayoría no sabemos, que nadie es tan independiente sin tener una visión, al menos a grosso modo, de ciertas cosas. Y claro, creo que en ese sentido, al menos tenemos que tener alguna visión que de un gobernador nuevo, ¿cierto? O una gobernadora nueva, o de mantenerse el gobierno local en nuestra comuna, o de cambiar, que tengan algunos elementos parecidos, es decir, la protección a nuestros recursos naturales, el fin al monocultivo en nuestros territorios. Creo que también la descentralización, ¿cierto?, es muy importante, y no solo como desde la representación institucional, sino que también cómo nos pensamos un territorio que pueda ser efectivamente empoderado en sus decisiones. O sea, Chiloé no solo necesita ser libre o autónomo, necesita ser soberano en su poder de decisión y quizás dotarse de alguna otra estructura particular de nuestro territorio. Creo que también nos hemos alejado mucho de la vida insular. Incluso en Ancud, al estar en el norte de la isla, no tenemos tanta interconexión con la vida de archipiélago que tiene el mismo Chiloé. Y eso también se hace sentir cuando uno va a esos territorios. A mí me ha tocado durante ya varios años en este activismo social y político estar en instancia en otras comunas, y que en realidad parecieran realidades muy distintas, y estamos a menos de 1 hora o 2 horas de acercamiento. Entonces las posibilidades no solo pasan como por los ejes institucionales o del Estado, sino que cómo las organizaciones realmente hacen o cumplen la función que deberíamos tener siempre, que es coordinarnos, organizarnos, ayudar a nuestros vecinos y nuestras vecinas en sus necesidades, ver cómo de manera mancomunada, comunitaria, salimos de los conflictos, y luego de esa salida de conflictos, desde lo organizacional comunitario, por llamarlo de alguna manera, por darle un nombre, cómo también se responde al término institucional. Y ahí, quien sea en realidad el representante o la representante de nuestro territorio, debería acatarse al mandato popular o al mandato social, que es algo que también está en disputa. Hasta ahora hemos podido salir a la calle a decir que no queremos, que estamos cansados, pero ¿cuál es nuestra propuesta social y popular que se tiene que construir? Eso está en disputa y está en construcción. No va a ser algo que se resuelva por una candidatura particular, sino más bien es una consecuencia de varios actos. Y en ese acierto y error creo que avanzamos. Así es. Bueno, estimado Carlos, Jorge y Cristian, vamos a ir a un breve corte porque ya se nos pasó el primer segmento. El director me acaba de avisar. Nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos y volvemos en un momento. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción.
Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. Estimados televidentes, de vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche, vamos a retomar la interesante conversación que estamos teniendo con nuestro querido amigo Cristian Ruiz. La palabra la tiene mi querido amigo Jorge Carrascos. Muchas gracias, Boris. Continuamos entonces con nuestro amigo Cristian. De lleno, entonces, este proceso constituyente. Y yo tenía una duda, Cristian, en la mini biografía que tú nos mandabas, y hablabas, nos mencionabas ahí, de las alternativas territoriales para este proceso constituyente. Entonces le pregunta, ¿cuáles son estas alternativas territoriales para que lo podamos entender mejor? Bueno, dentro de las opciones que nosotros hemos barajado, y es la que vamos a agotar los recursos para realizar, es desde el mundo independiente, desde una lista de candidaturas independientes, disputar el proceso constituyente con el formato de listas. Ahora, ¿quiénes serían estos independientes que irían representando? ¿No? La primera fórmula que vamos a probar, o que estamos probando y queremos desarrollar, es que nazca desde las mismas comunas de Chile, supeditado a un programa común del archipiélago, que cada comuna pudiese levantar la posibilidad de tener un candidato o una candidata. Es decir, un candidato o candidata de Ancud, otro de Castro, otro de Dalcahue, otro de Chonchi, otro de Quinchao, etc. Ahora, son 10 comunas, son 6 cupos lo máximo que podemos tener. Vamos a resolver de alguna manera ahí cómo se ve representado la mayor cantidad del territorio. Y también hay otras condicionantes, como bien decía en el primer bloque. Estamos buscando una lista de independientes de Chiloé, pero estamos dentro del distrito 26, que incluye a Puerto Montt, que es una gran urbe, y Palena, que tiene muy poca representación. Entonces, también hay diálogos con los otros territorios, pero la mayoría, y esto hasta el día de hoy, hasta el momento en que lo hablo, puede que cambien esas condiciones, pero no hay una alternativa que se la esté planteando igual a la que estamos planteando nosotros, sino más bien han tomado la decisión, la determinación de ingresar a algunos partidos que están legalizados en el distrito, en la región, pero obviamente igual van a ir independientes. Ahora, esa es una decisión que desde la red de organizaciones del territorio se dijo que no se iba a tomar. O sea, que íbamos a mantener independencia total de los partidos políticos, por lo menos intentarlo hasta que no se pueda, digamos. Ahora, ¿cuándo se llegaría a determinar eso? El día último antes de inscribir la lista, entre comillas. Entonces, nuestra apuesta sería candidatura independiente, levantada desde las comunas, y que estas comunas, ¿cómo resolverían? Aquellas que tienen asamblea, y que esas asambleas territoriales sean el reflejo de las organizaciones sociales y vecinos y vecinas individuales que quieran ser partícipes de este espacio democrático. Y por otro lado, las comunas que ya no las tienen o no están tan activas, generar cabildo o conversatorio donde se vea la factibilidad de que se pueda llevar un o una representante. Y ese es el caso de Ancud, por ejemplo, que nosotros hemos estado llamando a un par de asambleas virtuales, para las cuales también hago el llamado abierto a quienes estén mirando el programa, que participen, se enteren por redes sociales. La verdad, hoy en día es muy difícil de boca en boca, como hablábamos, las condiciones pandémicas, pero sí que sean partícipes, los espacios son abiertos, las palabras son abiertas. Aquí detrás, como bien nombramos, no hay un partido ni intereses individuales, sino ya le estaría diciendo, bueno, esta tal o cual persona es la que queremos levantar, pero estamos esperando una masividad, al menos más representativa, que pueda decir, bueno, independiente de la cara, estas son las condiciones por las cuales nos gustaría ir. Y si no se cumplen, no iremos, pero seguiremos luchando porque el territorio tenga de una u otra manera representatividad. Y ahí lo último sería nuestro programa. Buscar un programa que se adecue a las transformaciones constituyentes futuras que se vienen,
y que esa mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Correcto. Carlos. Rebobinando un poco hacia la pregunta que yo había hecho delante y que quizás también los colegas del panel podían dar algunas luces al respecto. ¿Por qué para la elección de gobernador, que es la primera paso para descentralización, la comunidad prácticamente no fue a votar? Por años se ha estado pidiendo que haya una elección cívica para la elección de estas autoridades, y cuando llegamos a la situación le damos la espalda a esa posibilidad. Eso es lo que no me puedo explicar. ¿Cristian? ¿Respondo primero? O sea, sí. Yo creo que pasa por dos fenómenos. Uno que es porque las primarias son de los partidos políticos tradicionales, y esos son hoy en día parte de la crisis institucional que vivimos. Por ende, no hay representación ahí. Es la representación, los números que marcaron estas primarias son la representación que hoy en día tienen los partidos políticos tradicionales en nuestro país, que es bajísimo. En torno a militancia y representatividad, pero también es porque es parte de la democracia que hoy en día va a ir cambiando. Creo que si no están en estas primarias representadas la mayor cantidad de personas que fue, por ejemplo, la votación del apruebo, es porque no confían en aquellos que van a estas primarias. Por lo demás, todavía queda la votación real, que sería en abril. Yo creo que ahí sí ya podríamos medir realmente si fue solo porque las condiciones pandémicas no se daban y porque hubo quizás una bajada en un valle, ¿cierto?, en la participación ciudadana después de la votación del plebiscito. Pero si no es así, significa que efectivamente hay un descrédito hacia los partidos políticos. Yo voy a dar mi particular visión. Pueden que estén o no de acuerdo con ello. Pero acá hay una pasada de cuenta también de los militantes de los partidos políticos. ¿Ya? Porque, como ya hemos hablado largamente, acá hay un desencanto con la forma de hacer la política. ¿Ya? Porque los partidos abandonaron la forma de interactuar con los militantes y no dejaron de dar instrucciones que la base acatara y punto. Acá no hay una discusión, no ha habido una discusión política en cada una de nuestras organizaciones, en nuestros partidos. Por lo tanto, la gente no se levantó a votar nomás, y punto, y se acabó el problema. Yo lo único que aconsejo es que no se engañen en el sentido de que las organizaciones políticas se vayan a rearticular de nuevo, pero ya más democráticamente, y empiecen a trabajar como siempre debieron haberlo hecho y no haberlo abandonado. Y este abandono se produce en 1990. Entonces, retomar ese trabajo no va a costar mucho, pero hay que trabajar mancomunadamente con todos los actores, con los independientes, que hicieron un trabajo excelente hasta ahora, lo demostraron el 25 de octubre y en otras acciones también. Por lo tanto, ese trabajo hay que hacerlo, hay que hacer ese enlace, de manera tal de que si vamos a acelerar el proceso, que es tener una nueva constitución, sea en forma mancomunada. Ese es el punto de vista que yo puedo observar, digamos. Jorge. Bueno, la entrevista es para Cristian, pero nosotros Sí, igual podemos hacer un Obvio. pequeño aporte. Ahora, yo creo que aquí estamos dando, claro, nuestra particular razón del por qué, ¿cierto?, llegó poca gente a votar. Una es que estamos dando nuestra opinión y no sabemos, y no podemos generalizar también. Y por tanto, si tuviésemos a lo mejor una encuesta y preguntarle a cada uno de los chilenos por qué no fue a votar, tendríamos ahí un dato muy importante. Uno, por ejemplo, es que tenemos una gran cantidad de elecciones que se nos vienen, y a lo mejor la gente también puede decir, chuta, si estamos en cuarentena aquí en Ancú, no voy a ir. Lo que le pasó a mi mamá, está en cuarentena, en esta no va a ir. A lo mejor en la próxima sí va a ir. Mi mamá, claro, que tiene 88 años, ¿ya? Pero ella es muy participante. Ahora, la información del gobierno respecto a estas primarias fue malísima. No hubo ninguna difusión, ninguna
publicidad al respecto. Mucha gente no sabía qué significaban estas primarias. Esa yo creo que pueden ser algunas razones. Bueno, yo quería volver ahora y le voy a hacer una pregunta a Cristian. Él hacía mención de este tema de los monocultivos, ¿cierto? De los árboles. Entonces ahí se puede entender, Cristian, lo que tú quieres decirnos a nosotros, que tiene que ver con la soberanía de las comunidades. Decir, yo no quiero que se haga esto, ¿cierto? ¿Piensas tú que aún falta más por lograr ese poder de tomar decisiones de parte de la comunidad? Y, por ejemplo, donde podamos decir es el agua que existe aquí en nuestra región es nuestra y no es de los extranjeros. ¿Sientes que es necesario recuperar en lo que tú estás hablando, nuestros recursos naturales, muchos que han sido sobreexplotados? ¿Cuál es tu mirada al respecto, Cristian? Sí, o sea, en términos constitucionales al menos deberíamos pelear para que las políticas participativas sean efectivas en los territorios. No sé si la lucha va a ser efectivamente la renacionalización de los recursos naturales, o va a ser una disputa política más intensa y más profunda, quizás que no necesariamente va a quedar reflejada en la Constitución, pero al menos sí algunas herramientas de participación en las cuales sean vinculantes, por un lado. En el caso que nos pregunten si efectivamente se quiere instalar un megaproyecto eólico acá, dónde, cómo, bajo qué condiciones, etcétera, y que no sean impuestos. Y eso no necesariamente pasa por una votación de sí y no, aunque sería bueno que cada vez plebiscitemos más cosas y saber efectivamente, numéricamente, cuánto de aceptación hay en estos programas nacionales de desarrollo, etcétera. Pero por otro también que la comunidad se vaya empoderando. Yo creo que todos y todas queremos ser más partícipes de nuestras comunas, pero lamentablemente las condiciones de vida no siempre dan para estar siendo partícipes. Entonces yo creo que la institucionalidad tiene que abogar de alguna otra manera para que sea la representación verídica, real de las comunidades en torno a su desarrollo. O sea, el monocultivo, que claro, es más plausible, más observable desde que se empiezan a plantar pino, eucalipto en el sur de Chile, pero en el mar, el maritorio es lo mismo, las cuencas de chorito, la salmonicultura, que va contaminando, y claro, genera realmente un gran polo económico de trabajo y empleo y sustento para muchas familias en el sur de Chile, pero han ido cambiando las condiciones en las cuales se van moviendo, y eso ha ido generando una contaminación consecuente de este proceso productivo. Entonces creo que de una u otra manera eso tiene que ser renormalizado. Y eso no puede pasar que dejemos nuevamente en un grupúsculo de personas en Santiago, en los barrios altos, que sigan decidiendo por comunidades alejadas de esa realidad como es la nuestra. Y creo que ahí efectivamente mecanismos de participación, plebiscitos que puedan desarrollar de alguna otra manera numéricamente las posibilidades o las alternativas que muestra la población, pero también que veamos, ¿cierto?, en estos ejercicios de transformación que se han venido dando, al menos del 2010 en adelante, por no citar solo octubre a cada rato del 2019, sino que progresivamente cómo ha ido transformándose la sociedad chilena. Creo que también, independiente que la institución o el Estado no nos dé la participación real, la idea es que nosotros nos empoderemos de los mismos espacios que tenemos. Hemos abandonado nuestras juntas de vecinos, hemos abandonado nuestros clubes deportivos y su rol social, no participamos de nuestras asambleas comunales o territoriales de manera constante, sino en la algidez de algún movimiento. Entonces creo que son hartos desafíos no solo de la institución, sino que nosotros presionamos a la institución, pero también nosotros tenemos que ser soberanos en nuestras mismas decisiones democráticas para que nuestro territorio efectivamente se vea representado, y ahí en esa resolución se resolverá de manera democrática las posturas que vayan a tener. No vamos a tener una postura homogénea siempre, al contrario. Claro. Pero esa es la gracia también de la democracia, la participación, y que podamos discutir en buena lid y resolver de manera comunitaria, creo yo. Así es. Jorge. Tenía otra duda con tu mini biografía, Cristian, que tiene que ver con la participación en Quelcún Constituyente. ¿Por qué ese nombre de Quelcún y cuáles son sus objetivos, Cristian? Okay. Bueno, yo ahí aparte decía, soy estudiante de la Escuela Superior Campesina, que es un proyecto educativo alternativo que se para en Curaco de Vélez, y ingresé ahí en un diplomado de Derechos Humanos que hice el año pasado, a principios del año pasado,
y luego el segundo diplomado, y que es su fuerte, el de gestión rural. Y en ese espacio, al comienzo, digamos, o cuando se sabe que se va a comenzar el proceso de cambio de constitución, nos dimos cuenta o detectamos que había muy poca información sobre qué es una constitución, qué incluye una constitución, qué discusiones se van a dar en esa constitución, en qué orden, cuáles son las prioridades, porque uno cuando dice queremos cambiarlo todo, Chile despertó, salud gratis, educación gratis, vivienda digna, etcétera, son conceptos que se repetían en todos los territorios, pero ¿cómo lo ponemos ese lenguaje constituyente? ¿Y cuáles son las experiencias reales para decir si efectivamente esta propuesta que proponía la sociedad organizada eran efectivamente buenas o se podían cambiar al lenguaje constituyente? Y en ese trabajo, con distintas personas que son parte de la Escuela Superior Campesina, y con personas que son igual de las organizaciones sociales del archipiélago, creamos un espacio de conversación y discusión a la cual hemos ido invitando desde ya 4 meses y casi 5, distintas personalidades, tanto de acá del territorio, siempre superponiendo la necesidad de responder a la respuesta del territorio con personas del territorio, pero cuando no se daba el ancho, no nos encontramos a alguien pertinente, se ha invitado a distintos intelectuales, académicos, personas dirigentes sociales de otras comunas, y hemos hablado de muchos temas. Los dejo invitados a ustedes particularmente y a todos quienes estén escuchando y viendo este programa. En el Facebook de la Escuela Superior Campesina puede buscar las transmisiones que también han sido a través de Zoom y todas estas redes virtuales tan famosas el día de hoy, donde hablamos de distintos temas, desde la afrodescendencia chilena, los recursos naturales, cuáles han sido otros ejemplos de cambio de constitución, que es los temas que estamos hablando ahora. Particularmente estamos en 2 temas, uno que es gobierno local, y eso efectivamente en torno a municipios que sean, o representaciones locales que sean transformadoras, asambleas territoriales a nivel nacional, cómo ha sido la experiencia de levantar asambleas en Antofagasta, en Santiago, en Temuco, Palmapu, con los conflictos que eso incluye. Y por último, y la última patita de este nuevo ciclo de Quelcures que abrimos un par de semanas, es la experiencia de asambleas constituyentes o de cambios constitucionales, al menos en Latinoamérica. Y la semana pasada tuvimos de invitada a una compañera que fue parte de la Asamblea Constituyente en Ecuador. Esta semana vamos a tener a alguien invitado de la Asamblea Constituyente de Bolivia, y bueno, igual se me había olvidado que también tuvimos a alguien que fue parte del programa de cambio constitucional que se iba a proponer en la Unidad Popular, previo, o sea que no sé si va a ser en la misma fecha que fue el golpe o previo después del golpe del 73, pero que también había ahí una propuesta de cambio constitucional, y en realidad lo ponemos al matiz, a la discusión, a la conversación, a la opinión pública. No partimos de ningún sesgo tampoco, sino más bien partimos desde la necesidad de poner estos temas en discusión y con las herramientas que hoy en día tenemos para poder difundirlos. Bien. Cristian, si no me equivoco, el movimiento de ustedes está más centrado en la juventud de sus integrantes. ¿Usted ha mirado un poco más hacia los años digamos, de gente de mayor edad, más adultos, que puedan integrar su movimiento? ¿Han encontrado una beta de conseguir adeptos por ese lado? En la realidad, al día de hoy, bastante poco. La participación de personas, digamos, de la tercera edad o de una edad más avanzada es menor. Yo creo que también depende mucho de las condiciones que hoy en día estamos con la pandemia. Yo en lo particular he trabajado durante mucho tiempo también con compañeros y compañeras de Price, por ejemplo, y que siempre están atentos a todos los procesos sociales y políticos, pero que de manera activa de repente no pueden estar. Ahora, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora también es solo una propuesta, porque sabemos que también, si bien es cierto, estamos organizados la mayoría de gente de una edad más o menos similar, digamos, de una época más o menos similar, sabemos que esa no necesariamente es la realidad de nuestra comuna, de nuestro territorio. Sabemos que, por ejemplo, en las votaciones del plebiscito, la mayoría de gente de la tercera edad de los campos no pudo participar, y nos preocupa también saber cuáles son sus necesidades. Nos preocupa también saber la vida rural, particularmente, que no está efectivamente poblada por personas jóvenes, por decirlo de alguna manera. Entonces, hasta ahora ha sido como todo muy
muy dinámico, de mucha comodidad de encontrarnos, pero sí efectivamente faltan los matices etarios. Ahora sí hemos podido lograr de una u otra manera incluir a secundarios y secundarias que por lo general en el activo político quedan un poco al margen porque somos adultocentristas también, ¿no? Creemos que los jóvenes más jóvenes no tienen más respuesta que la que nosotros podemos dar, pero sí proponen, están ahí presentes, una presencia que no van a estar representada en voto porque si no tienes 18 años no puedes participar, pero nos parece súper necesario eso. Ahora la invitación también es que a todo el vecino y vecina que se interese en las discusiones constitucionales o constituyentes y que quiera ser partícipe del espacio, los canales están abiertos, por lo general hacemos difusión por vía Facebook e Instagram. Creo que el Facebook es más común hoy en día, es como en vez de ir a la plaza nos encontramos todo en Facebook, pero así que la idea siempre hacemos es sumar a más vecinos y más vecinas con las limitancias que hoy en día tiene la pandemia, y creo que también es una deuda que tenemos de poder convencer a nuestros vecinos y vecinas. Pero ojo, que hemos tenido mucho mayor acercamiento con nuestros abuelos y abuelas que con nuestros padres. Y eso es algo que nos ha llamado la atención y que no lo hemos detallado en profundidad, porque quizás lo veremos después de estos procesos, pero como hay una generación intermedia que nos encuentra en la misma sintonía, y creo que hemos encontrado sintonía con nuestros abuelos, nuestras abuelas, que quizás vivieron un proceso anterior y que ha sido bien enriquecedor. A mí me pasó, esto ya lo hablo de manera a título personal, en Santiago encontrarme con muchos abuelos y muchas abuelas que les recordaban sus luchas jóvenes, las que hoy en día estábamos dando. Entonces creo que por ahí también hay un encuentro generacional que se va a dar y que se está dando, y que yo creo que va a ser bastante lindo y provechoso para nuestra comuna y nuestros futuros desarrollos, tanto social, económicos, políticos, etcétera. Bueno, ahí hay un canal abierto para que nuestro amigo Carlos Cabello se integre y Jorge Carrasco también, pues. Si también pueden aportar ahí. Por favor, están o al partido tuyo también podríamos integrarnos. Carlos Cabello. Jorge. Bueno, eso, aprovechando el momento, claramente hacer la invitación tanto a ustedes como a quien esté mirando este programa a ser partícipe de esta instancia y otras similares también. Supongo que está pasando algo parecido en las candidaturas de alcalde y concejal, en la gobernación. O sea, si no nos empoderamos nosotros mismos, nosotras mismas de esta nueva instancia, como bien decía Carlos en un principio, ¿cuándo? O sea, ¿qué más tenemos que esperar que el día de hoy, con las herramientas que podamos también? Esto es todo voluntarioso, detrás no hay ni un peso, ni ningún interés personalista, ni económico, ni mucho menos, sino las ganas de poder transformar la realidad para nosotros en el corto plazo, pero en el largo plazo para las generaciones que nos van a seguir. Creo que esa es la clave más importante. Claro, así es. Jorge. Qué interesante lo que dice Cristian respecto a este nuevo articulación, encuentro, vinculación con la gente mayor. Nosotros le decimos siempre a Cristian, a Boris Barra, que él se hace el capo en el campo político, pero no es tanto en realidad. Cristian, mira, tú nos estabas haciendo mención que el CUN constituyente, y yo lo leí. No todo el mundo tiene Facebook. Ese otro, por ejemplo, yo no tengo Facebook, claro. Entonces no podía abrir el programa. O sea, sí lo pude abrir, pero no todo el mundo tiene Facebook. Eso es igual importante considerarlo. Ahora, ahí había un tema que habían tratado, y una reflexión sobre cuáles son los desafíos, ¿cómo era?, de los territorios relacionados con esta nueva constitución. ¿Qué nos puede decir al respecto, Cristian? Sí, nosotros hicimos una presentación al comienzo de los Quelpunes. Bueno, los Quelpunes aparte están en formato audio en Spotify, pero igual es una plataforma más reducida aún que Facebook, pero al menos en audio también están. Y por ahí estamos viendo la posibilidad de transmitirlo a través de la radio, porque en definitiva ese es el medio que más llega en nuestro territorio, en nuestro archipiélago. Pero obviamente eso está supeditado a otras coordinaciones que yo ahí no soy parte. En torno a lo que me pregunta, nosotros hicimos una presentación hace ya un par de meses, una de las primeras, en torno como a la realidad del movimiento social y de las organizaciones sociales autónomas del archipiélago en los últimos 10 años.
y detectábamos dentro de eso cómo habíamos sido capaces de organizarnos sin las lógicas partidistas, incluso sin tomar mucho en cuenta el termómetro político institucional que estaba pasando en ese momento, pero sí obviamente alentados por varios conflictos que se venían dando a nivel nacional, los conflictos de medio ambiente, los conflictos estudiantiles, los conflictos sindicales, en fin, todo eso nos iba entramando, nos iba encontrando, pero siempre desde una mirada chilota. A mí me tocó particularmente estudiar fuera, en dos ciudades grandes como fue Valparaíso, Concepción, luego estuve viviendo un tiempo en Santiago, y en todas las comunas, en toda esa urbe, había agrupaciones de chilotes en el continente, lo cual también generaba un sentimiento de pertenencia y de trabajo, de desarrollo de nuestra idea y de manera conjunta. Entonces, creo que esa articulación social se da, incluso es ejemplificadora para otros territorios. Varios compañeros cahuéscar o de más al sur de Chile veían con muy buenos ojos que los chilotes durante años se organizan fuera de los territorios. Recuerdo particularmente para el Mayo Chilote, que las únicas personas que se fueron presas para ese movimiento fueron jóvenes chilotes y chilotas que en otras ciudades salieron a marchar y a manifestarse. Entonces, creo que teníamos esa responsabilidad también un poco histórica de poner los puntos necesarios de nuestro territorio en todos los lugares donde podamos. Y así como somos capaces de poner un lienzo en el GAM en Santiago, somos capaces de armar una asamblea social en la comuna de Ancud, en torno como a las demandas de los territorios. Creo que hay harto paño que cortar y que quizás nosotros no tenemos la respuesta, pero uno de los conflictos que nosotros vemos importante acá es la representación de nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, que siempre han estado minorizados. También la misma cultura chilota, cómo se ha ido mimetizando con la cultura chilena, con la pérdida, ¿cierto?, de ese trasvasije español, huilliche, que por ahí teníamos, y que se ha ido mimetizando con la llegada, digamos, de Chile continental, de la vía continental a nuestro territorio, y eso nos ha hecho también que analicemos las cosas desde esa perspectiva. Claramente uno cuando va un poco creciendo o madurando, o quizás más masticando las mismas ideas que teníamos, vamos encontrando distintas formas de cómo pelearlas. Quizás cuando éramos más jóvenes solo la veíamos la pelea en la calle y en un rayado en la calle, y aún cuando lo seguimos haciendo, hoy en día vemos que tenemos la necesidad de discutir, conversar, encontrarnos con otros territorios para ir sabiendo también cuáles son sus necesidades y cómo juntos podemos avanzar en esto, porque en realidad también esto pasa por una configuración de fuerzas dentro de lo que es la sociedad chilena. Yo creo que los partidos políticos de una u otra manera van a buscar representar algo, y las organizaciones sociales van a tener que o plegarse a eso o buscar alternativas, y en eso no hay un programa nacional claro, a diferencia de los grandes conglomerados políticos. Entonces ahí hay harto desafío, no tengo la respuesta a todo eso, pero creo que sí damos luces, atisbos en torno a estos procesos. Correcto. Bueno, vamos a ir cerrando el programa porque se nos pasó volando el tiempo. Le voy a dejar la palabra a Cristian para que haga la invitación a la juventud y a los ancuditanos en general a participar en la instancia de Ancud Constituyente. Cristian. Gracias, Bonnie. Bueno, primero agradecerle al Canal del Sur, a ti, Bonnie, en particular, por hacer de puente, ¿cierto?, para que pudiéramos estar en esta conversación. Agradecer a Jorge y Carlos por esta grata conversa, ¿cierto? Siempre también voy a estar aquí presente para cuando lo necesiten, y asimismo Ancud Constituyente se planteó la idea de participar de estos espacios de manera rotativa, cosas que no sean siempre las mismas caras ni las mismas voces que estén hablando. Creo que la invitación también es esa, generar nuevas instancias de discusión social y política en nuestras comunas. Los desafíos son enormes, los tiempos son muy acotados, pero creo que cuando uno tiene las ganas de cambiar las cosas se cambian de manera coordinada, organizada, pensando también en un bienestar común por sobre los bienestares individuales. Creemos también de que es súper necesario que Chiloé tenga representación en este nuevo cambio de constitución. Puerto Montt no es la misma realidad que vive Chiloé. El distrito 26 abarca demasiado territorio, y creemos que nosotros deberíamos haber tenido una representación directa, pero si no la vamos a tener, la vamos a pelear, y en eso la invitación es clara, a ser partícipe de este proceso. La red está desplegada al menos en 8 comunas en el territorio, por ende quienes están viendo de otras comunas se pueden sumar tanto en Castro, en Talcahué, en Quinchao, Chonchi, etcétera.
Y aquí en Ancud, a estar atentos de una u otra manera a Facebook. Vamos a estar, creo, de ahora empezamos una campaña también comunicacional para estar presente en las radios, en los canales de televisión, para poder informar y que al menos la gente sepa que la alternativa está. Y eso somos nosotros, una alternativa dentro de todo este entramado, una alternativa abierta, que siempre comparte de manera democrática tanto la acta de la asamblea, las instancias democrática, y también toda la información que nos va llegando la hacemos circular al menos por ahora por redes sociales, y esperamos que en el corto plazo también pueda ser de manera presencial. Así que les quiero agradecer nuevamente a ustedes y esperar que la comuna se haga partícipe de estos procesos, porque si no, luego nos quedan los desafíos de volver a construir o volver a plantearnos algo desde la crítica, cuando tuvimos la posibilidad cierta de poder estar presente acá, incidiendo, aunque sea de manera muy pequeña, pero intentándolo todo por un bienestar futuro y común para Chiloé y para Ancud en particular. Ok, muchas gracias, Cristian, a nombre de mis compañeros Jorge Carrasco y Carlos Cabello. Te agradecemos tu tiempo, estamos a disposición de ustedes cuando lo requieran para dar a conocer el trabajo que están realizando acá en Ancud. Estimados televidentes, voy a despedirme primero de Jorge Carrasco, Carlos Cabello y de Cristian. Nos estaríamos viendo en un próximo programa en nuestro de mediodía a medianoche. Hasta siempre. Muchas gracias.